Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. La información reciente sobre la economía del país por parte del INEGI motivó que el viernes pasado el presidente López Obrador considerara que la economía mexicana va muy bien y dijo que es de las mejores del mundo en cuanto a recuperación después de la pandemia. De viva voz, ese prestigioso analista económico financiero que es Mario Di Constanzo. Mario Di Constanzo, ¿de verdad somos una de las mejores economías del mundo? Buen día. Muy buenos días, Ricardo. Pues desafortunadamente el presidente refiere, como siempre, otros datos, otras cifras. Es cierto que durante el primer trimestre de este año la economía mexicana registró un crecimiento promedio del 1% anualizado, que además, déjame decirte, es por debajo de lo que esperaban los analistas, es decir, crecimos menos por un lado. Esto no representa de ninguna manera que la economía mexicana sea de las mejores del mundo, ni siquiera que se esté recuperando. Si nosotros incluimos toda la administración del presidente, vemos que el sexenio lo cerraremos con un crecimiento que apenas si pondrá al Producto Interno Bruto en niveles iguales a 2018. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la población ha crecido, es decir, el ingreso, el PIB per cápita, pues se va a hacer mucho menor cuando él deje la presidencia, incluso el actual, que el del 2018. Pero déjame decirte otra cosa que creo que es muy importante. Hay otros indicadores de la economía, pues que no muestran ni esta solidez, ni este comportamiento. Bueno, mira, yo te diría, el tema de la inflación, que si bien va un poco a la baja, la verdad es que esto ha dañado a la economía de las familias. De hecho, el crecimiento en el precio de los alimentos, el crecimiento del índice de precios de los alimentos, pues sigue siendo de 2 dígitos y los precios siguen aumentando cada vez que las personas van a comprar sus víveres, su comida. Si nos vamos en términos de deuda, ¿qué le ha pasado a la deuda del país? El otro día yo hacía un cálculo que por ahí publiqué, y déjame decirte que entre los proyectos fracasados del presidente, ¿cuáles son? Pues el aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el Banco del Bienestar, la innecesaria compra de las plantas de Iberdrola, el INSABI. Bueno, si vamos sumándole, esta administración ha desperdiciado recursos por casi 2.2 billones de pesos. Esto significa más del 50% del endeudamiento en el que se ha incurrido. Entonces, no veo en dónde la economía mexicana sea de las mejores del mundo. Más aún, el peso que tanto alaba el presidente, el peso está fuerte por 2 razones. Por las remesas que no tienen nada que ver con el gobierno y por la elevada tasa de interés que tiene Banco de México. Hoy en la mañana se publica que México es el país número 7 del mundo con la tasa de interés más alta. ¿Qué representa esto? Pues sí le da fortaleza al peso, pero representa también que la economía de las familias, que el dinero es más costoso, que las familias pues tienen que pagar más intereses por la tarjeta de crédito que usa, que el gobierno tiene que pagar más intereses por la costosa deuda que tiene. Entonces, son variables que utiliza el presidente para querer sustentar sus dichos, cuando en la práctica vemos que el sistema de salud está destruido, que la educación está muy por debajo de los niveles que se tenían, que hay desabasto de medicamentos y que los proyectos que anuncia el presidente o que ha anunciado, pues ni uno se ha podido concretar y al contrario se han vuelto un gasto, un hoyo para las finanzas públicas. Yo lo señalo de esta manera. El problema de esta administración es la carga que le va a heredar al próximo gobierno, sea cual sea, para sus finanzas públicas. Las finanzas públicas están prácticamente quebradas y la inversión pública, como no se genera y como está muy concentrada y además no se dan garantías a la inversión privada, sí, ya lo hemos visto, pues por eso el país está registrando tasas de crecimiento pues
pues muy inferiores a las que prometió originalmente el presidente. Y un último dato que es importante decirlo. Dice esta administración que no ha habido gasolinazo. Bueno, hoy el precio de la gasolina en los Estados Unidos es de 16.50 pesos por litro. Aquí se vende en algunos lugares en más de 23. Eso no es un gasolinazo. Claro que es un gasolinazo. Es decir, en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, la inflación está cediendo, pero también está cediendo porque está bajando el costo de los energéticos. Aquí, en el mejor de los casos, han aumentado ligeramente, pero no se ha observado ese descenso. Entonces, dista mucho lo que dice el presidente de la situación real del país y de la situación real para millones de familias en México. Mario, ¿algún otro aspecto que quieras comentar sobre lo que viene? Digamos, no tienes una bola de cristal, pero ¿hacia dónde está propendiendo con estas señales básicas? ¿Hacia dónde está derivando o caminando la economía mexicana? Mira, yo te diría, va a caminar más lento hacia el segundo semestre del año, por evidentemente en Estados Unidos se va a detener un poco el crecimiento, pero el problema lo van a tener con las finanzas públicas. Tenemos un Estado, vamos a llamarlo así, quebrado, y lo vamos a ver el próximo año, y si se habla, o el presidente mismo ya habló de una crisis en el 25, yo te diría que no va a ser en el 25, va a ser a partir del próximo año esta crisis de finanzas públicas en el gobierno, que le debe dar una pesadísima carga a su sucesor. Quien sea, del partido que sea, se los van a meter. Ya tiene hoy un problema por los compromisos que se han generado y porque estos compromisos no son rentables para el gobierno. Entonces yo te diría eso, uno, vamos a tener problemas de crecimiento porque la inversión pública tampoco ha fluido. Fíjate, nada más un dato, en el mes de marzo o al mes de marzo, los intereses que ha pagado de deuda en el país son más elevados o son más que la propia inversión pública que se ha generado. Este dato es gravísimo porque quiere decir que esta economía se va haciendo más chiquita. Como siempre, muchas gracias, de verdad, ha sido muy aleccionador escucharte, mi querido Mario, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, Ricardo, un abrazo y un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.